Ahora sí que sí. La semana pasada hacíamos en este Dando Luz pues una especie de toma de contacto, vuelta de la temporada anterior, preverano, a la normalidad y lo cotidiano en nuestra parrilla de programación. Pequeña, como digo, toma de contacto que teníamos con el concejal del Partido Socialista, Manuel Morales, y ahora ya entramos en contenido. El destino ha querido que también nos acompañe el representante, en este caso, del Partido Socialista, en semanas sucesivas, como es habitual en este Dando Luz, por supuesto. Irán viniendo otros protagonistas del panorama político local de distintas formaciones políticas, distintos posicionamientos, puntos de vista, lógicamente en busca de esa pluralidad que debe marcar pues, las tertulias y debates en nuestra emisora, ¿no? Y que de hecho siempre hemos intentado que así sea. Por eso, como decíamos anteriormente, en la bancada socialista, como si de un pleno se tratara, tenemos a Javier Porcuna, concejal en el grupo municipal del PSOE. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y también durante muchos años, quizás en una segunda fila en cuanto a la ostentación de cargos de gran relevancia en el plano orgánico de la formación, ahí quizás no tanto, pero siempre una voz referente en el socialismo local. Y también, por supuesto, buen amigo y colaborador en muchas ocasiones nosotros en esta casa. Juan Vilches, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme. Encantado de volver a estar aquí contigo otra vez. Para abordar diferentes cuestiones de actualidad. De momento aún resuenan los ecos del revuelo con el que cerrábamos la semana pasada, relacionado el revuelo con la situación real de los fondos que Marbella recupera de sentencias judiciales que hasta ahora tenían que ser irremediablemente destinados a pagar la deuda de la Seguridad Social, con la Seguridad Social y con Hacienda, y que sin embargo desde la aprobación de la última ley de presupuestos pues se abre una puerta para que el municipio los pueda destinar a equipamientos. Sobre el papel, la lectura inicial sería, pues aquí hay consenso, aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo, aquí todo debería ser celebración, pero al final se ha acabado embrollando la cosa y resulta, Javier Porcuna, tuvieron ustedes una ardua discusión que ha tenido continuidad esta semana, por las formas en que se ha desarrollado los últimos meses y determinados acontecimientos que han podido comprometer de alguna forma el que Marbella realmente pueda disponer de ese dinero, ¿no? para llevar a cabo inversiones. Bueno, ante todo hay que felicitarse porque el dinero pueda volver a Marbella, el dinero que se sacó de aquí de una manera, todos conocemos, irregular, con unos daños evidentes para el futuro, presente ahora, de la ciudad. Lo cierto es que la alcaldesa Ángeles Muñoz, con la recuperación de ese dinero, pues intentó hacer un show mediático cara a la campaña electoral. Durante los 2 años de alcaldía de Pepe Bernal también se recuperó parte de ese dinero, se ingresó en la caja del ayuntamiento. Lo que pasa es que no fue el alcalde, Pepe, no fue a recogerlo a Málaga, ni organizó una rueda de prensa. Pues, si no recuerdo mal, un funcionario que recogió el cheque en el juzgado y que vino aquí y lo ingresó. Era 1 millón y pico de euros y se sabía que iban a llegar más cantidades. Bueno, pues es verdad que se produce una circunstancia, que es que en los presupuestos del Estado parece existir una parte que se añade a esa ley de presupuestos que determina que el dinero pudiera ser empleado no solo en devolver la deuda que se tiene con el Estado, sino en inversiones que se realicen en Marbella. Ante esto, bueno, pues Ángeles Muñoz organiza un acto en el cual recibe el cheque del presidente de la Audiencia de Málaga, el señor Godino, y bueno, pues se dice poco menos que es un momento histórico, se hace un pleno, recordamos ese pleno con el atril colocado en el centro del pleno, donde se soltaban discursos de que ya era una manera de resarcir a Marbella. El problema, los dos problemas, era que, primero, Ángeles Muñoz coge ese cheque en un momento equivocado. Y aquí podemos pensar que se equivocó, que le falló la estrategia, quizá a lo mejor por ansiedad, por tener ganas de poder vender eso mediáticamente, y lo hizo cuando se habían aprobado los presupuestos
inicialmente, no tras la aprobación definitiva de los presupuestos. Y una norma entra en vigor cuando se produce la aprobación definitiva, pero igual que los presupuestos en Marbella. Eso debe saberlo ella porque lleva un montón de años de alcaldesa y de concejala. Hay una aprobación inicial, hay un plazo de tiempo determinado para alegaciones, para contestar esas alegaciones, y después se produce la aprobación definitiva. Y a partir de esa aprobación definitiva, ese presupuesto entra en vigor, y en el caso del presupuesto nacional es una ley que lleva añadido, pues, bueno, todo lo que se incluya. Ella cogió el dinero en ese interín, con lo cual no estaba todavía aprobada la ley definitivamente. Y desde Hacienda, pues lo que le hacen, y no se lo hacen los políticos del PSOE que entran a eso, se lo hace el equipo de funcionarios que trabajan en el Ministerio y que de manera automática hacen ese tipo de requerimientos y le dicen, mire usted que esos 12 millones están destinados al pago de la deuda. Y entonces desde aquí parece ser que se les contesta diciéndole que no, pero todo eso queda oculto. Hay conocimiento por parte de otros partidos, de otros representantes políticos, que se ha hecho el requerimiento por parte de Hacienda, pero como este ayuntamiento y este equipo de gobierno, el equipo de gobierno del PP o SP, no es precisamente conocido por su transparencia, pues no se sabe mucho más. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se ha hecho este requerimiento? ¿No estaba ya incluido en la ley? ¿Qué ha pasado? ¿Hay que devolver el dinero? ¿No hay que devolverlo? Tal. Llegamos a un punto en el que Ángeles Muñoz monta una campaña, o sea, se gasta dinero para pedirle a los vecinos, supuestamente, pues luego tenían poca maniobra los vecinos a la hora de votar, para pedirle a los vecinos que decidan en qué proyectos quiere gastar ese dinero. Y todavía no tienen la seguridad de que pueda disponer de ese dinero. O sea, ese dinero todavía no es del Ayuntamiento de Marbella, pero ella ya está haciendo la campaña. Ha hecho la campaña mediática, ha hecho la campaña de actos populares, por decirlo de alguna manera, y incluso se ha celebrado un pleno para mayor gloria de Ángeles Muñoz por ese acuerdo. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que no sabemos si se dispone el dinero o no. De momento hay un requerimiento del Estado. Se dice por parte del Ayuntamiento de que se ha contestado, pero al final habrá que saber si se puede disponer o no. Lo que sí es cierto es que se ha gastado una cantidad en una campaña de promoción, una cantidad sobre un dinero del que no se sabe si se dispone o no se dispone. Eso pudieran llegar a ser incluso una malversación, porque se han gastado 30 y tantos mil euros en hacer una campaña sin aclarar previamente si ese dinero se tiene o no se tiene. ¿Qué habría sido lo lógico? Asegurarse de que ese dinero está en Marbella, pero claro, los tiempos le comían, se echaba encima la campaña electoral y necesitaba utilizar este elemento como pilar puntal de su campaña electoral. Y a partir de ahí empieza una improvisación planificada que nos ha llevado a este punto. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora quieren mantener la ficción, y entonces pues se mezcla el concepto del ingreso del dinero en la cuenta o no ingreso con la disponibilidad o no. El ayuntamiento ahora parece ser... Claro, cuando ustedes dicen, porque claro, ustedes afirman de forma rotunda, dicen, no dispone usted del dinero, pero mientras lo que ustedes están queriendo decir, si no entiendo mal, corríjame si me equivoco, hay un requerimiento de la agencia tributaria que les ha dicho que ese dinero debe ser destinado, por los motivos anteriormente expuestos, debe ser destinado a pagar deuda. Luego, hasta que eso no esté resuelto, no puede usted disponer de ese dinero para lo que quiere hacer, para hacer equipamientos. Y en el equipo de gobierno entienden como que lo que ustedes están diciendo es que ese dinero no está ingresado en las cuentas del ayuntamiento. Vale. Y ahí llega, entienden, no es lo que transmiten. Ellos intentan hacer un juego de trilero y entonces inventan un mensaje para justificar. Es que el portavoz del equipo de gobierno ha dicho que han mentido ustedes al decir que el ayuntamiento no tenía dinero. Que Félix Romero diga que los demás mentimos es algo habitual. Él siempre dice que los demás mentimos cuando se constata pleno tras pleno y acto público tras acto público que Félix Romero miente considerablemente y de manera permanente sin ningún tipo de reparo. Él aparentemente no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de mentir, alterar la realidad o dar datos equivocados. Luego se corrige si tiene que corregirse, si no tiene que corregirse no se corrige y sigue para adelante. Entonces no es precisamente fiable. Pero lo que sí es cierto es que en este caso lo lógico habría sido esperar a esa disponibilidad clara, meridiana, sin conflicto, para poder emplear ese dinero en lo que se estima oportuno. Si nosotros estamos encantados de que el dinero venga a Marbella, a nosotros nos parece magnífico que el dinero se pueda gastar en Marbella. Diferimos con el equipo de gobierno en la manera de hacerlo, pero también habríamos buscado que ese dinero beneficiase al conjunto de los ciudadanos. Lo cierto es que estamos hablando de los 12 millones, de los que no hay disponibilidad,
Mientras que hay otros 32 que dejó Pepe Bernal en la caja del ayuntamiento cuando salió de alcalde, aparte de pagar 100 millones de deuda, hay otros 32 que no se están aplicando. En Marbella nadie puede decir, ni en San Pedro, que ahora mismo haya nuevas obras. En San Pedro hay unas obras, de hecho, que los vecinos no quieren y que no se sabe si se peatonalizará, no se peatonalizará, se abrirá, se cerrará, no sé qué. Y en Marbella han desaparecido las obras en los barrios. Pero dinero hay, están los 12 millones por un lado, que es esta devolución de Malaya, supuesta devolución, pero luego hay 32 millones. ¿Por qué no se empieza, en lugar de pelearse y defender o no defender esto, por qué no usan esos 32 millones para arreglar la ciudad? ¿Por qué no cogen ese dinero y hacen obras como las que nosotros hemos reclamado y como muchas de las que de hecho se dejaron planificadas? Ha habido obras que se han ejecutado en el periodo de alcaldía de Pepe Bernal, pero ha habido otras que se han dejado planificadas con proyectos. Luego se puede mentir o no sobre si estaban o no estaban, porque de hecho mienten sobre muchos proyectos, pero yo le digo, le aseguro que estaban, porque incluso se había contactado con los vecinos y se les había mostrado el proyecto. ¿Por qué no cogen esos 32 millones que sí están y hacen esa obra? ¿Por qué la pelea es con los otros 12 millones? Pues mire usted, porque esto es arrastra algo que quieren llevar y poner en la discusión política cara a las próximas elecciones. ¿Y cuál es el mensaje al final? Pues antes la Junta de Andalucía es mala y no mete dinero en Marbella porque está el PSOE en la Junta, y ahora, como ha cambiado el gobierno y está el PSOE en el gobierno central, pues el gobierno odia a Marbella, no sé qué. Mire usted cómo en Estepona, el alcalde de Estepona, que es del PP, ha conseguido una serie de inversiones de la Junta de Andalucía que aquí no llega. Mire usted cómo no hay problema en otros municipios, como puede ser Málaga, con el Estado, con determinadas circunstancias. Sin embargo, aquí, permanentemente, si no existe el problema, se busca algo que dé la sensación de que existe realmente un problema. Hombre, pues a lo mejor el problema lo genera, digo, porque hay otros alcaldes del PP que no tienen problemas con las administraciones centrales y autonómicas. ¿No será que a Ángeles Muñoz le viene fenomenal para su campaña, y le ha venido históricamente, dar la sensación de que no se invierte? Porque aquí todos los años la Junta de Andalucía invierte mucho dinero. Ahora, yo recordar en San Pedro que la pasarela que va del núcleo urbano al Salto se prometió y se hizo, ya está hecha, está funcionando. Que el centro de salud se prometió y se está intentando empezar a ejecutar, porque debe ser, vamos a decirlo suavemente, la torpeza de la tenencia de alcaldía ha impedido que determinadas consultas se puedan situar en una parcela que se ofreció a la Junta de Andalucía sin tener disponibilidad, porque el propietario de la parcela no coincidía con quien se había dicho desde la tenencia de alcaldía, y eso está retrasando, pero la inversión sigue. Y el Instituto de San Pedro también sigue adelante. Pero aparte, en Marbella sigue habiendo inversiones de la Junta de Andalucía, igual que las ha habido del Gobierno central. Pero claro, interesa el conflicto, interesa la crítica, interesa el debate. ¿Por qué? Porque lo que van es a lo emocional, no a los datos reales. Eso no interesa. Interesa lo emocional. Qué malos son con nosotros. Odian a Marbella. En este caso había un factor que la verdad provocaba un cierto pellizco en el costado, ¿no? En plan, decir, claro, ha sido llegar al gobierno y todo cambia respecto a Marbella. Hombre, todo esto, no lo hemos comentado antes, fue como unos 20 días o así después de que tomara posesión Pedro Sánchez con su nuevo gobierno. Luego nombró un gobierno, luego... Claro, cuesta un poco creer que nada más llegar con lo que tiene encima, con la cantidad de complicaciones que genera, lógicamente, un cambio de esa magnitud, llegue y diga, ¿con Marbella cómo está? Aplastar a Marbella lo más rápido. Pues hombre, suena un poquito difícil de creer, ¿no? Cuando menos. Y de ahí en adelante, pues a lo mejor visto desde fuera, se me permite también en este caso, más allá de lo que es el marco de Partido Popular y Partido Socialista, Juan, es la incertidumbre aquí lo que molesta más, ¿no? También el que queremos ver qué es lo que pasa en última instancia y que porque lo que estamos de acuerdo es que todos deseamos que efectivamente ese dinero esté disponible y que esa divergencia que pueda haber entre lo que decía la agencia tributaria 2 días antes de que se aprobaran los presupuestos y lo que finalmente pueda ocurrir, pues que pase y que en última instancia el municipio pueda disponer de esos 12 millones, ¿no? Sí, bueno, yo lo que creo que estamos viendo es la recuperación del espíritu auténtico del PP cuando estaba con mayoría absoluta, que se basaba en 2 patas muy claras. Una era la manipulación informativa, la posesión absoluta de la realidad, sobre todo con el control de los medios de comunicación, de los propios medios del ayuntamiento que se ponían a disposición
de un equipo que representa a toda la ciudadanía, no solamente a ellos, y que tiene ese respeto necesario a las minorías. Y otra cosa, otra vuelta otra vez, que es al victimismo, un victimismo facilón, donde se busca generar en la gente una especie de temor hacia unas administraciones que, según cambie políticamente, pues son las que la Junta de Andalucía ya sabemos que siempre va a ser así, y después el gobierno central venga, si viene de los suyos, pues desaparece. Al revés, se habla del dinero que se va a invertir, que después nunca se invierte, y en cambio no se habla del dinero que invierte el del Partido Socialista cuando está en el gobierno. Entonces, nada nuevo bajo el sol de Marbella, es decir, volvemos a lo de siempre, al bloqueo informativo, al intento, podríamos decir, personalizador a través de la alcaldesa, de esa conseguidora un poco chamánica que consigue por ahí mover tierra con Santiago entre los jueces, la marea y todo esto, la supersenadora sometida también a amparo, ahora que está tan de moda el aforamiento, ¿no? Y bueno, pues parece ser que lo consigue todo, es decir, ahora nos acercamos a las elecciones. Esto, yo creo que toda esta jugada, independientemente de cualquier cosa, se ha intentado patrimonializar a través de este equipo de gobierno, sin participar verdaderamente con los ciudadanos y mucho menos con el equipo de oposición, que se ha enterado de esto incluso precisamente por otros lados, y cuando no precisamente de las condiciones reales que parece ser que estamos teniendo conocimiento de que esto es posible que no sea así. Todos sabemos que si tú tienes un año fiscal, ese año cumple una ley y un tipo de presupuesto, de impuesto, al otro se puede anular, ascender o disminuir, y eso es así, porque las leyes tienen un carácter retroactivo para algunas cosas y para otras, ¿no? Y yo creo que en este caso... Claro, es lo que nos tenemos, ¿no? Que en este caso no lo tenga. Claro, tú tienes el dinero y te dirán, sí, para lo que recuperen ustedes a partir de ahora, desde que se aprobó la ley, pero otro que lo recuperaron antes, eso es el temor. Es verdad que el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha asegurado, por un lado, que efectivamente el ayuntamiento dispone de ese dinero, quiero decir, que está en la cuenta del ayuntamiento, y confían, o al menos transmiten esa confianza, pues en que no va a tener efecto aquel requerimiento que hizo la agencia tributaria en su día, es decir, que va a prevalecer el espíritu de la norma con la aprobación de los presupuestos, y que Marbella va a poder disponer de ese dinero para equipamientos. Pero claro, ustedes le cuestionan cómo se han hecho las cosas, más realmente que lo Es que teniendo memoria, yo recuerdo que, siendo alcalde todavía Pepe Bernal, hubo otros 8 millones de euros, también de multas del Malaya y todo esto, que él, con una conversación que tuvo con el ministro Montoro, claro, con el gobierno se acordó inicialmente que esos 8 millones, aunque fuesen a pagar la deuda que se tenía con el Estado central, en paralelo se podría buscar una solución para que viniesen a Marbella 8 millones del Estado en forma de planes de empleo, de inversiones de todo tipo, de manera que, bueno, se iban por un lado, pero ponían por otro, y se podía justificar. Al final la ciudad terminaba beneficiada. Bueno, pues después intervino quien fuese, pues, y fue al Senado, donde Ángeles Muñoz es senadora, y al ir al Senado cambió la actitud totalmente del gobierno del PP, de Mariano Rajoy, de Montoro, y se dijo que no, que ese dinero solo se podía utilizar para pagar la deuda que tenía el Ayuntamiento de Marbella, y que no se esperase ningún tipo de iniciativa en paralelo a eso. Eso fue, estamos hablando, pues hace 2 años prácticamente. Entonces, claro, el SPP, con esa actitud, en las circunstancias actuales, que cambia de actitud, pues ya lo hemos visto en otras muchas cosas. El final es que no es de fiar, porque las lindes, cuando estaba Ángeles Muñoz antes, quería cambiar las lindes a costa de lo que fuese, el Pegobo y tal. Entramos nosotros, se archivó lo de las lindes, no le quedó más remedio que admitirlo. Ahora que ha vuelto a la alcaldía, pues ha vuelto otra vez a batallar por el tema de las lindes. Ahí está su interés profundo. La Escuela Bellamar, cuando el gobierno era del PP y el PP estaba en la oposición aquí, se presentó una moción pidiendo que ellos y que todo el mundo hiciese fuerza para que no se cerrase la Escuela Bellamar. Al final, el gobierno central del PP ya en 2016 sabía que no iba a renovar el contrato, y tampoco le importaba, y tampoco había ninguna solución. Y ahora nos lo encontramos pidiendo soluciones a partir del cambio de gobierno central. Entonces, estamos siempre en las mismas. La lástima de esto es que el ciudadano medio, al escuchar estas cosas, termina un poco confundido, y al final hay gente que dice, bueno, es que todo el mundo hace lo mismo, pero no es verdad. Analizando las circunstancias una por una, en el caso de Marbella, hay quien intenta jugar con cierta lealtad institucional
e intenta que vengan los beneficios para Marbella, aunque no se ponga la medalla, sino que al final es para la ciudad, y hay quien esté capaz de perjudicar a la ciudad y sacrificarla por dar una sensación de victimismo que le interesa electoralmente. Y este es el caso último de Ángeles Muñoz, porque ha vivido en ese victimismo, como decía Juan, de manera muy cómoda, amplificado por los medios de comunicación. No tiene ningún reparo en gastarse el dinero. Lo único que ha gastado hasta ahora de esos 12 millones son los 30.000 euros de la campaña de medios de comunicación, el acto del pleno, el show mediático de la recepción del cheque, pero a efectos prácticos no ha llegado a nada. Y vuelvo a repetir, tiene 32 millones, aparte de estos 12, si quería hacer esos proyectos que ahora intenta vender a bombo y platillo, pues que lo hubiese iniciado, que no es que llevan 2 meses, llevan desde el año pasado, llevan más de un año. Están en el ayuntamiento desde el 29 de agosto de 2017, con dinero, dejado por el anterior equipo de gobierno. Si no lo hacen es porque no quieren y porque viven mejor en medio del conflicto. La verdad es que está llamando la atención que quien más y quien menos, bueno, lo vamos a repetir ahora y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Cada vez que nos sentemos en esta mesa va a ser evidentemente una referencia ahí en el calendario, ¿no? Las elecciones municipales de 2019. Y quien más y quien menos decía, bueno, vendrá una avalancha de obras ahora, inauguraciones y demás. Y no, lo que tenemos, todo lo que se habla es casi dialéctico, pura dialéctica, ¿no? A ver si se hace tal cosa, a ver si se hace tal otra, a ver si el gobierno invierte por aquí, a ver si la Junta invierte por allá, pero es todo dialéctico, ¿no? A ver qué es lo que ocurre en el futuro, pero proyectos concretos, obras concretas, inauguraciones en el horizonte, que muchas personas lo esperarían y que son habituales en campañas electorales. Pues no las hay, y eso tiene relación con los 32 millones. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no los gasta? Porque no los tiene. Lo que queda de manifiesto es que nosotros, en una situación más complicada políticamente, porque además éramos un tripartito con un apoyo de un cuarto partido y con todo lo que llevaba eso y las actitudes de cada uno, consenso, no consenso, a pesar de esas dificultades, se acometieron obras y se realizaron obras en Marbella y en San Pedro que, además consensuadas con los vecinos, que beneficiaban a aquellos vecinos. Obras que alguna de ellas ya venía de antes y se vio que era adecuado y se hizo, otras muchas, la gran mayoría, se hicieron durante aquel periodo. Ahora llega el PP, cambia, ya lleva más de un año, vuelvo a reiterar, y no hace nada. ¿Por qué? Yo creo que por 2 motivos. Primero, por falta de capacidad de gestión. Ellos han vivido en una época en la cual se les suponía una capacidad de gestión como se les suponía al señor Rato, que era el superministro y experto en economía, que ahora está pues imputado, no sé si está ahora mismo en la cárcel, posiblemente esté, o si no está Confianza, todos aquellos ministros de Aznar que eran supergestores y que ahora se dan las circunstancias que se dan y demuestran que no lo son así. Y eso por un lado, esa falta de capacidad de gestión, y luego no hacen nada para evitarse conflictos. O sea, otra visión electoral de la gestión política. No hago obras, no invierto el dinero, a pesar de que hay sitios en los que hay que invertir porque es necesario, infraestructuras necesarias para la ciudad, no invierto el dinero, debato, tiene usted razón, debato, lo saco a la calle, pero no sin interés por llegar a ninguna conclusión. Simplemente lo tiro para acá, me lo devuelve, enfrentamientos dialécticos, no hago nada porque me da miedo hacer algo antes de las elecciones que me pueda perjudicar. Lo que pasa es que, bueno, al mismo tiempo tienen en paralelo a un socio de gobierno que en San Pedro ha tomado una serie de decisiones, como las toma él mismo consigo mismo, pues que están perjudicando esa actitud de no hacer nada del PP. Desde nuestro punto de vista, como Partido Socialista, coincidiendo con otros partidos de la oposición en este momento, estamos llegando a una situación de ese sentido, que demuestra una actitud absolutamente negligente con el patrimonio local. Por un lado, hay un partido que no quiere hacer nada para no tener conflictos y para huir de ese problema, y por lo tanto está dejando de hacer lo que estaría obligado a hacer, y por otro tiene un socio de gobierno que se mete en camisa de 11 varas y que además sale por... No, y que es al contrario, le caen todas las críticas por querer hacer todas las obras al mismo tiempo y... Claro, al mismo tiempo además cortando todas las calles. No sé, es por lo que más se le critica en ese sentido, ¿no? Los retos políticos que debe afrontar la tenencia de alcaldía de San Pedro, Rafael Piña como intendente de alcalde, y eso pues tiene más que ver con eso. Si les parece, quiero retomar un asunto que pues a priori
hace unos días cabría pensar que iba a marcar buena parte de este espacio de Andaluz, como son los últimos acontecimientos en el marco judicial. No ha sido así, hemos empezado hablando de ese otro tema, de los fondos provenientes, sí, de sentencias judiciales, pero de mucho más atrás en el tiempo. Esto es panorama judicial, si quieren que lo pongamos de esa manera, cara en cuanto al presente y cara al futuro, Juan. Hay muchas personas que piensan que lo que pueda ocurrir en los juzgados próximamente, caso Pegou, todavía pues candente, temas de enchufismo también en cuestión y también en pleno proceso, que esos asuntos van a marcar la agenda política en el municipio en las fechas previas a las elecciones. Claro, es que volvemos a una situación, a un panorama donde lo que no sea oficial, lo que se oculte, no está pasando. Y realmente en Marbella está viviendo una situación... yo creo que la oposición y el Partido Socialista especialmente no han practicado una política donde sumaban política y denuncia continua en el aparato judicial. Es decir, utilizar como dos armas a la vez, para hacer lo mismo que es política. Es decir, yo creo que el Partido Socialista, y en eso Pepe Bernal marcó una diferencia, que era que ha utilizado la vía política y cuando no quedaba más remedio porque se conculcaba la ley y tal, y ahora desde la oposición lo está haciendo igual, cuando ve que eso está pasando y que hay una vía judicial porque aparentemente se está violentando en la normativa vigente, pues entonces actúa. Yo creo que Pepe, eso junto al hecho de que esos 2 años del gobierno de Bernal y del tripartito que le acompañaba, más el cuarto partido, fue un tiempo en Marbella donde hubo un compromiso de verdad con lo social, con el trabajo, con el hecho que ahora también se está renovando, de que se intentara favorecer a una parte de la sociedad que no tenía dinero. Y ahora, cuando otra vez ha vuelto el PP al poder con un extraño aliado, por así decirlo, porque estaba en el otro lado, y porque ahora parece ser que está de acuerdo en segregar un trozo de ese territorio destinado a ser independiente algún día, y ahora se lo ceden por arte de vivirlo al municipio colindante, pues verdaderamente al Partido Socialista no le ha quedado más remedio, y a otros grupos de la oposición, que denunciarlo ante la opinión pública y también tirar por la vía judicial, porque es que si no se va a cometer, y ahí estamos. Es decir, el hecho verdaderamente que se intenta aprobar y que tiene que verse quizá en un tribunal va a ser cómo es posible que se altere los mapas de un Pegou, cómo es posible que un municipio intervenga activamente en ceder un terreno a otro a cambio de nada, aparentemente a cambio de nada, porque nada para el conjunto de la población y para el propio municipio. Ya sabemos si hay otros terceros implicados o no directamente, sino una primera persona aquí implicada directamente en su tema personal. Y también el asunto de la contratación y mantenimiento de personal por negligencia, una extraña negligencia, que ya hemos visto que en otros municipios y en otras administraciones esto ha tenido incluso una condena efectiva y una reposición a la realidad que se había tirado sobre la contratación de personas, pues se tiene que ver. Es decir, no es que nosotros pensemos que se tiene que abrir una vía judicial como refuerzo a la actividad política, sino que ahora mismo quizá sea la única solución para volver a reponer lo que siempre tenía que estar claro, que es que nuestro término municipal es nuestro término municipal, y que aquí los empleados, como en cualquier otro sitio, pues tienen que emplear por mérito, formación, capacidad y por libre concurrencia. A mí aquí normalmente, con frecuencia el Partido Popular acusa al Partido Socialista de judicializar la vida política. Y yo lo entiendo. A mí me parece que es verdad. El lema de los temas políticos se resuelven en el ámbito de la política, a mí me resulta razonable. Pero es que luego me viene a la mente los tiempos del Gil, en que hasta que no metieron mano jueces y fiscales de verdad, a la gente no le quedaban claras las cosas. Es decir, aquí como que se confía en lo que dice un juez y un fiscal, pero cuando es la oposición la que señala acciones mal llevadas a cabo, o actuaciones incorrectas o lo que sea,
cuesta más que la gente lo crea. Muchas veces se achaca, bueno, es que este es el duelo dialéctico entre partidos, unos hacen una cosa, otros otra, y se atacan unos a otros. Pero hasta que la gente no lo ve eso plasmado en un juzgado, muchas veces pues no termina de... Luego, yo creo que desgraciadamente acaba siendo necesario, ¿no?, recurrir en muchas ocasiones, más cuando hablamos de ilegalidades o presuntas ilegalidades, como es el caso, pues acudir a los juzgados es como un mal necesario, ¿no? Lamentable, pero... No, a ver, judicializar la política fue lo que hizo el PP durante el mandato de Pepe Bernal, que puso 60 contenciosos por acceso a la información. Ellos solicitaban información y inmediatamente presentaban un contencioso, había un plazo para que ellos pudiesen acudir y tener la información, ellos lo sabían, pero manipulaban, y al final 60 contenciosos que obligaban a la maquinaria de la administración, a la asesoría jurídica, a la secretaría de pleno y tal, a estar permanentemente contestando requerimientos de los juzgados, explicando que ya se había dado acceso a la información, explicando y buscando esa información. Buscaban paralizar 60, no 1, 2, 3, 60. Y luego están otro tipo de denuncias, otro tipo de iniciativas. El tema del PGO no es que lo diga el PSOE, es que el fiscal jefe de Marbella ha hecho varios escritos, no uno, varios escritos muy contundentes diciendo que hay indicios de criminalidad en cómo se llevó a cabo esos cambios de plano en el pleno municipal famoso, que entre otras cosas beneficiaba al terreno en el que aparentemente tienen sus intereses, sus negocios, los familiares de Ángeles Muñoz. Yo ya no quiero repetir más, ni quiero volver a hablar de la vivienda de 12 millones de Ángeles Muñoz, que a mí siempre me ha sorprendido enormemente. El otro día había un tuit de alguien hablando de cómo es posible que no sé qué ministra tenga una casa de $500.000 de euros con un sueldo público. Oiga, mire usted, pues si le parece complicado que tenga una casa de $500.000 de euros, ya me dirá usted por una casa de 12 millones, que aunque sea solo la mitad suya, son 6 millones de euros con un sueldo público. Bien, sin entrar en eso, lo cierto es que el fiscal dice que ocurre eso. El fiscal se suma al recurso del PSOE, no es el PSOE solo. O sea, también el fiscal tiene intereses políticos. El fiscal jefe de Marbella lo está haciendo por sus intereses políticos, para confrontar con el PP, que es raro, ¿no? Porque el fiscal unas veces va para un lado, otras veces va para otro, en función de donde crea él que está su obligación, su cometido y tal. O sea, no está haciendo las cosas a favor de un partido y en contra del otro, no lo está haciendo así, está actuando ajeno a la política. Y además el fiscal aquí de Marbella es una persona conocida, todo el mundo sabe que es una persona de reconocido equilibrio jurídico, vamos a decirlo así, es decir, que es una persona que actúa en función de esos principios jurídicos, porque luego los tiene que exponer en un escrito y tiene que justificarlo. Bueno, pues este señor ha pedido varias veces que eso pase al Tribunal Supremo. Este señor ha explicado en su escrito, en su auto, el Tribunal Supremo, porque la señora Muñoz es aforada y tiene que tratar el asunto del Tribunal Supremo. Este señor ha pedido en sus escritos que se tenga en cuenta que una serie de declaraciones y una serie de indicios demuestran que pudiera haber un aspecto o sea, aspectos que pudieran considerarse penales o criminales o como se considere desde un punto de vista jurídico. Y este señor, al mismo tiempo, es el que ha mantenido la tensión con el juzgado a la hora de los archivos y no archivos y el paso por la audiencia provincial. Y luego tenemos el otro caso, que es el de las altas direcciones, ese enchufismo del que hablábamos antes, personas contratadas para tener una actividad de alta dirección, que tiene unos componentes, ese tipo de contrato, pues tienen que tener unos poderes, tienen que tener una actividad determinada de alta dirección, que sirvieron para que después se hiciesen demanda ante lo social, lo que antes era la antigua magistratura, que ganaban porque había un fraude de ley y de esa manera se incorporaban a la plantilla del ayuntamiento. Allí hay un daño patrimonial para el ayuntamiento, que fue lo que se denunció en su momento, y en ese daño patrimonial lo que se busca es quién es el culpable. Ya hay jueces, o sea, no es el Partido Socialista, jueces que han dicho que esos contratos estaban en fraude de ley, jueces que han dictaminado que esos trabajadores tienen derecho a incorporarse a la plantilla municipal. Y el PSOE, en este momento, en el momento en que se llevó al juzgado, no era el PSOE, era el equipo de gobierno y los funcionarios, los habilitados del ayuntamiento, que entendieron que podía haber un daño patrimonial para el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si tú te ves obligado a contratar a una serie de personas, que además tienes que pagar una salario de tramitación, que además se ha hecho regularmente, que no han entrado al ayuntamiento a través de una convocatoria de plazas, que no han entrado al ayuntamiento a través de un procedimiento público, que han entrado de otra manera. Luego ya cada uno, son 12 casos, tendrá sus matices, pero vamos, en términos generales es así. Bueno, pues lo que se busca es quién es el culpable de eso, no estos trabajadores, no esas 12 personas. Porque esas 12 personas ya tienen una sentencia, se han incorporado y ya está. No se está buscando eso por parte de nadie, sino quién firmó esos contratos. Y curiosamente todos esos contratos los firmaba
por la gran mayoría, a Ángeles Muñoz como presidenta de las sociedades municipales, o como alcaldesa, o como consejera delegada, o como el cargo que tuviesen en ese momento en cada sitio. Y sabía que eso existía. Entonces, ahora tratamos de tapar esto diciendo, no, es que se judicializa porque no hay nada. Me parece que Pedro Pacheco está en la cárcel, o ha estado en la cárcel, no sé si habrá salido ya, por un tema de 2 contrataciones en el Ayuntamiento de Jerez. No es una broma, son temas serios. Entonces, esos temas serios, como ha dicho antes Juan, tienen un límite en el debate político. Y a partir de ese límite, te estás obligado, como ciudadano que conoce un delito, está obligado a denunciarlo. Cuanto más alguien que tiene una responsabilidad política. En este caso, quien ha judicializado gratuitamente ha sido el PP. Nosotros no lo hemos hecho en ningún caso, como se está viendo paso tras paso. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Hombre, nos gustaría que hubiese una situación política que no te obligase a llevar a nadie a los tribunales, porque debería quedarse en el marco de la política. Pero si hay gente que se ha salido del marco de la política para obtener un beneficio partidista o personal o patrimonial o de su sociedad o lo que sea, usando esa actividad política, pues la única vía que queda son los tribunales, no queda otra. Hombre, además es que los concejales que tienen una función de oposición, y oposición en el sentido positivo y negativo, es decir, la función de la oposición es estar ahí al tanto y actuar como una representación de otra parte de la población y del conjunto de ella y ver qué es lo que está pasando y denunciarlo, porque quizá otras instancias, otros ciudadanos no tendrían acceso a esa información. Y yo creo que ese también es otro problema, que en Marbella las diferencias entre el anterior equipo de gobierno, el tripartito y otro apoyo que tenía externo era precisamente esa. Es decir, ¿a cuántas personas se puede decir contrató Bernal que ahora fueran susceptibles de este tipo de encausamiento penal? Cero. Es decir, no hay caso, no hay esa situación. Aquí también lo que parece que se ve es una prepotencia, esa prepotencia que incluso a veces nos ha dejado un poco hasta, no sé, como cuando estas primarias que han tenido, este conventillo que ha tenido el PP, donde de repente nos decían que aquí tenían miles y miles de afiliados y al final resulta que la pura ficción, es decir, esa forma de decir cosas, además delante de una cámara de televisión, ante gente que está allí, que a veces venían autobuses de otros pueblos, y decir que todos eran afiliados y al final resulta, no es por nada, por decir una cifra, ¿no?, que ellos están ahí, que no llegan a 250, prácticamente la mitad que el Partido Socialista, por poner un caso. Y en esas estamos viviendo, es decir, el PP vive, podemos decir, entre, por un lado, unos manejos un poco oscuros, que están amparados también por esa condición de eterna senadora, que yo comprendo que en el Senado, claro, el Senado es un territorio, es una cámara territorial donde, por ejemplo, Andalucía, teniendo, por ejemplo, 3 veces y pico más que Castilla, por poner un caso, pues tiene unos pocos senadores más. Andalucía con 8,5 millones tiene 33 senadores y Castilla con 2,5 millones pues tiene 30. Claro, eso da al PP una preponderancia territorial que disimula también el espacio urbano, el corredor mediterráneo. No voy a hablar yo aquí de lo que es el Senado, pero verdaderamente el uso de amparo judicial ante la primera instancia, que eso evita que cualquier juez local pueda entrar a tener en consideración, le ha venido muy bien a María Ángeles Muñoz. Es decir, una situación donde cualquier otro alcalde de la Costa del Sol, el propio Pepe Bernal, en el tiempo de su ejercicio, no podía tener. De momento es verdad que el tema del pego y la lindes, el juez que se encarga de ello, que es el mismo también del proceso de los trabajadores, el juez Gonzalo Díbar, lo ha archivado en 2 ocasiones y en esas 2 mismas ocasiones tanto Fiscalía como el Partido Socialista pues han recurrido, insisten una y otra vez en que el tema debe ir al Tribunal Supremo, porque claro, Ángeles Muñoz, mientras el proceso está aquí en Marbella, Ángeles Muñoz no puede aparecer ni involucrada, ni encausada, ni prácticamente interrogada. Es decir, no puede aparecer para absolutamente nada. Luego, lo único que yo personalmente lo único que estoy diciendo es que no sabemos qué es lo que pasa con Ángeles Muñoz. Hay un fiscal que dice que hay indicios de delito, pero no podemos llegar a saber qué es lo que ocurre con Ángeles Muñoz. De la otra forma, pues si hubiera podido ser encausada, pues ahora a lo mejor pues habría sido archivada igual, habría sido exculpada, ya podríamos saber, ¿no?, exactamente cuál es el papel.
base a la resolución judicial correspondiente de Ángeles Muñoz en todas estas cuestiones. Estamos prácticamente terminando. Juan, antes en la presentación no lo había dicho, pero también a través de la vinculación con el sindicato UGT, también muy encima del movimiento de las jubilaciones, en busca de unas pensiones dignas en el futuro. ¿Cómo están ahora mismo discurriendo los acontecimientos y en qué medida el cambio de gobierno también ha podido cambiar algunos asuntos? Bueno, en eso estamos, porque también tiene que ver algo con el PP. Este asunto de tocar las jubilaciones también tiene que ver con la crisis, pero la política que adoptó el PP y la política que ahora se está adoptando, que es de cambio. Yo pienso que verdaderamente lo bueno de esta situación, que era mala, porque claro, meterse con las pensiones, que además los pensionistas sostenían también muchas familias que han sido víctimas de la crisis porque tenían unos ingresos estables, pues verdaderamente ha sido un movimiento ciudadano que yo estoy impresionado, alegremente impresionado con que sea así, con que todavía continúe, porque realmente la calle no solamente se vota una vez cada 4 años o cuando sea, no solamente se oyen programas de televisión, sino que también hay un procedimiento de hacerse ver, y no es que eso sea, quizá tampoco, no estamos quitando las elecciones, no estamos quitando otras formas de participación ciudadana y la vía judicial, pero verdaderamente yo creo que el PP ha jugado mucho en esto, ha dicho que hay un límite a nuestro estado de bienestar, y ese límite ha empezado por los más débiles, y yo creo que ahora que estamos en esta tesitura, yo creo que es verdad que no se dejen de movilizar, aunque esté otro gobierno que va por otro lado. A mí lo que me ha hecho gracia es que ahora, hace poco se han publicado los estados de cuentas de los políticos, así de los ministros y tal, y por cierto parece que tienen deudas. Claro, es que las personas vivimos con deuda, vivimos con una hipoteca, yo vivo con una hipoteca y supongo que, creo que todos los que estamos aquí vivimos con una hipoteca. Eso no significa endeudarse, que una sociedad tome algo del futuro y lo devuelva, un Estado que además puede hacerlo, no es una gran cosa. Las empresas contraen deudas, los particulares también contraemos deudas. Entonces la sociedad, ese concepto que ahora se ha amparado el PP de que no tiene que haber prácticamente déficit, es un concepto que se podría aplicar a muy poca de la realidad capitalista en el sentido de funcionamiento de la economía real. Y yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez en concreto lo que está haciendo es poner las cosas en su sitio y destinar el dinero a lo que se tiene que destinar. Por ejemplo, ahora yo he estado mirando que Corea del Sur, por su situación geoestratégica, gasta más del 6,5% en defensa. España gasta el 0,8%. Y en cambio gastamos el 14% en pensiones, ya que nos hemos ahorrado prácticamente un 6% de ese dinero, por ejemplo, que gasta Corea, que es un país más o menos con la población y economía de España. ¿Por qué no lo dedicamos? Es decir, ¿por qué el dinero del combustible, de los tabacos, del alcohol, se va a tener que dedicar a otra cosa que no sea, por ejemplo, a una prioridad social, como es el mantenimiento de las personas que han creado este país, que han dado escuela y manutención a las nuevas generaciones? Y por eso yo estoy muy contento de que se hagan estas manifestaciones, y me alegro porque la sociedad civil también esté ahí, no solamente la sociedad, mantenerse no solamente en la sociedad alerta política. La gente todavía, claro, y lógicamente exigir a cada cual que cumplan sus compromisos también en ese sentido. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, señor Porcuna. Muchas gracias. Gracias por estar una vez más en este Dando Luz, que ya digo, en lo sucesivo va a continuar en la misma línea de la temporada anterior. Por aquí van a pasar protagonistas de un panorama político que promete caldearse enormemente a lo largo de los próximos meses, y mucho más aún si cabe en 2019. Nosotros esperamos ser testigos y protagonistas también, por la parte que nos toca, para intentar contribuir a que estén ustedes mucho mejor informados respecto al posicionamiento de las diferentes formaciones en el municipio. Gracias por estar ahí al otro lado. Cuídense mucho. Hasta otra.